Olá, boa tarde a todas e a todos. Hoje iremos dar continuidade ao curso Cultura e Desenvolvimento. Curso, conforme já foi dito anteriormente, é uma atividade complementar ao lançamento da revista Observatório número 27, a revista que trata dos temas que dão justamente nome ao nosso curso. Para conduzir o curso com nós, teremos a presença do professor Alfonso Martinel, que é diretor honorário da Cátedra Unesco em Políticas Culturais e coordenador do curso de especialização em Gestão em Políticas Culturais do Observatório Cultural. Além da presença do professor Alfonso, teremos também como convidadas Paula Moreno e Adriana Barbosa. Se vocês me permitem, eu vou só pegar minha colinha aqui para ler a biografia das nossas convidadas. A Adriana Barbosa, ela é criadora da plataforma Feira Preta, que é a maior feira negra da América Latina, já com 18 anos de atividade. A Adriana, ela começou a atuar profissionalmente em 1995 na área de comunicação, trabalhando em emissoras de rádio, produtoras de TV e gravadoras. Em 2017, a Adriana Barbosa, ela recebeu o prêmio Most Influential People of African Descent, da MyPad, que premiou negros com menos de 40 anos mais influentes do mundo. E em 2019 recebeu o prêmio Troféu Grão do Empreendedorismo Social da Folha de São Paulo. Paula Moreno, nossa convidada colombiana, fala diretamente de Bogotá, foi a mais jovem ministra da Cultura na Colômbia, a primeira mulher afro-colombiana a ocupar um cargo de ministério, e é fundadora da corporação Manos Visibles. Bom, acredito que por hora seja isso. Professor Alfonso, passo a palavra para você e depois seguimos com as perguntas. Boa tarde. En esta tercera sesión del curso estamos avanzando en presentar diferentes visiones de la relación entre cultura y desarrollo. Las dos mujeres ponentes hoy creen en que la cultura aporta valores agregados al desarrollo, que es muy importante, y sobre todo que relacionan cultura y desarrollo con otras necesidades o problemáticas sociales. En ese sentido, vienen de experiencias muy variadas, pero que se caracterizan por una sensibilidad en contextos desfavorables, o en contextos injustos, o en contextos que han sufrido el olvido y el desprecio de sus culturas. Por lo tanto, consideramos que la cultura aporta al desarrollo dignidad, autoestima, sentido de pertenencia y capacidad, como decía Amartya Sen, de adquirir autonomía para decidir los destinos del propio desarrollo. Por lo tanto, vamos a escuchar sus intervenciones grabadas en vídeo y, como en las otras sesiones, seguiremos luego a través usted de preguntas por el chat y les pasaremos las preguntas que podamos a las dos ponentes. Muchas gracias por estar aquí y empezamos. Bueno, muy buenas tardes. Yo soy Paula Moreno, presidente de la Corporación Manos Visibles, escritora en mis ratos libres, asesora de varios organismos de cooperación internacional, y estoy muy agradecida por esta invitación de Itaú Cultural, del profesor Alfonso Martinel, a compartir con ustedes, gestores culturales de tantos países, de tantos lugares, reflexiones en este momento además donde es tan crítico poder conocernos más, poder intercambiar más opiniones y poder además encontrar nuestros lugares de sentido en este nuevo momento. Entonces, para mi intervención voy a realizarla en 2 o 3 segmentos. En primer lugar, quiero conversar con ustedes sobre Manos Visibles, la organización que dirijo, y toda nuestra apuesta por un liderazgo para la inclusión efectiva en Colombia. Al igual, quiero entrar como en los temas de liderazgos culturales y finalmente en los desafíos de este momento. Entonces, hablando de Manos Visibles surge de el nombre en sí,
responde a la antítesis de la teoría de Adam Smith acerca de la mano invisible, y básicamente lo que nosotros decimos es: los ciudadanos y los líderes que un país necesita no se pueden dejar a fuerzas aleatorias o a dinámicas que esperamos que se den, pero que al final no estamos garantizando que se den. Entonces, Manos Visibles responde a eso, a que los cambios y las transformaciones sociales y la inclusión efectiva requiere, y la reducción de la desigualdad, requiere de acciones precisas para que los que están afuera entren, ¿cierto? Para lograr de manera efectiva que todos tengamos unas oportunidades, si no iguales, por lo menos similares. Entonces a eso responde el nombre, Manos Visibles, la antítesis de esa visión con la lógica absolutamente económica de la mano invisible. Entonces de ahí sale el concepto, y básicamente nosotros tenemos 4 pilares que definen nuestra acción. Lo primero, nos la pasamos reconociendo, fortaleciendo y conectando, que esto es muy importante. Reconociendo, es decir, mapeando esos liderazgos que en las comunidades están haciendo un trabajo muchas veces silencioso, poco reconocido, sin recursos, y que necesitan tener una mayor visibilidad y ampliar también su ejercicio de liderazgo para poder irradiar la sociedad. Entonces nos la pasamos mapeando liderazgos e iniciativas, liderazgos individuales y colectivos, es decir, no solo líderes individuales, sino iniciativas que consideramos son críticas para la construcción de paz, en particular en Colombia, o son críticas porque también trabajamos con líderes en 11 países de la diáspora africana, que son críticas en su contexto y que constituyen un referente de transformación potencial o real en ese momento. Entonces lo primero que hacemos es mapear, porque creemos que estamos en sociedades donde definitivamente todo lo negativo está muy mapeado. Se puede saber las bandas, las pandillas, todas estas cosas dónde están, pero dónde está lo positivo generando transformaciones, no hay un mapeo tan preciso de eso. Entonces ese es el primer verbo, mapear. Segundo, fortalecer, porque necesitamos nutrir esos liderazgos y esas iniciativas, tanto desde las bases como desde las élites, para lograr generar esa integración social, para lograr generar esas transformaciones. Entonces, ¿cómo fortalecemos? ¿Cuáles son las capacidades que necesitan los líderes en las periferias en particular de este país? Pero también las capacidades que necesitan las élites de este país para abrir espacio a la diversidad y generar no un ustedes, sino un nosotros. Y en tercer lugar, lo que nosotros hacemos es conectar. Y conectar implica que la interacción sea natural, que se genere un vínculo, reconociendo que en este país necesitamos de todos, que la periferia también se convierte en el centro y que necesitamos estar conectados y desarrollar alianzas porque nos necesitamos mutuamente, ¿no? Entonces, digamos, ahí viene como esos 3 verbos que son el accionar de Manos Visibles. En segundo lugar, y este es el segundo pilar, lo que nosotros hacemos es trabajar con liderazgos individuales y colectivos. Buscamos gente que tenga proceso, que tenga historia, que tenga incidencia. Cada vez que reclutamos un líder para este propósito, lo seleccionamos, le preguntamos, cuéntenos en qué consiste su poder, ahora o más adelante, que es uno de los conceptos que vamos a desarrollar. Entonces sí buscamos que las personas nos describan el talante o el potencial de su liderazgo, ¿no? Liderazgos individuales y colectivos. Además, detrás de esto viene y fortalecemos esos liderazgos, los conectamos, los mapeamos, los fortalecemos y los conectamos. Y detrás de eso viene otro elemento crítico, y es cuáles son los liderazgos que el país necesita, cuáles son los liderazgos que ciertas regiones del país necesita, pero que el país necesita. ¿Cuáles son esos líderes con conocimiento de territorio, que con experiencia de transformación? ¿Cuáles son esos líderes? ¿Cómo necesitamos que sean nuestras élites? ¿Cómo necesitamos? Y ahí empieza a armarse todo este modelo, ¿no? Desde las bases, pero también desde las élites. Y en tercer lugar, viene como todo este tema y este concepto de inclusión efectiva, que es básicamente esa reducción de la desigualdad, que es básicamente definir cuáles son las exclusiones y de qué tipo, ¿no? Hay exclusiones conceptuales, hay exclusiones culturales, hay exclusiones económicas, hay exclusiones políticas,
y ser capaces para nosotros de mapear esas exclusiones y de decir cómo cambia la dinámica de esas exclusiones, quién está por fuera que entre a ser parte de los sistemas y que empiece a alterar los sistemas para generar una mayor igualdad o equidad en nuestro contexto es fundamental. Y en particular en el enfoque de Manos Visibles, para nosotros es prioritario la visión desde lo étnico y desde lo regional o desde lo territorial. Es decir, las exclusiones en este país en términos socioeconómicos, en términos políticos tienen color y también hay una desigualdad en el ejercicio también del poder. Entonces, digamos, ¿cómo ayudamos nosotros a generar una transformación, un cambio que nos ayude a mostrar que en realidad los que están afuera entran y que estamos alterando esos sistemas de exclusión a diferentes niveles y en diferentes escalas, ¿no? Y finalmente, el cuarto concepto que quiero compartir con ustedes de Manos Visibles es el concepto de poder, porque al final nosotros reconocemos, fortalecemos y conectamos liderazgos para cambiar relaciones de poder, ¿cierto? Porque nos interesa que algo pasa, que haya una transformación, que algo que no existía exista, que alguien que no participaba tradicionalmente por su lugar o por su color de piel o por su clase o por tantas cosas, pues hoy entre. Que también los liderazgos tanto de base como los liderazgos, digamos, de las grandes élites empiecen a ver su rol de manera diferente y de manera más equitativa. Entonces necesitamos cambiar las relaciones de poder y necesitamos ante todo que ese poder se defina como lo que llaman ahora el agenciamiento, es decir, darse cuenta de los recursos que tienen las comunidades, de cómo canalizar estos recursos, de cómo negociar esos recursos, pero ante todo con ética, porque también es la respuesta del poder para qué. Y el poder es para transformar, para jalonar, para igualar muchos de los elementos y para que aquello que es natural en otros contextos se convierta también natural y normal en nuestro contexto. Entonces, para nosotros ese cambio en relaciones de poder se mide a diferentes niveles y a diferentes escalas, pero lo que estamos buscando también es que los líderes armen, que aquí viene la siguiente etapa del análisis del modelo de Manos Visibles, y es que los líderes puedan mirar tanto sus rutas como sus redes de liderazgo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la ruta de mi liderazgo? Muchas veces pensamos que solamente hay una forma de poder, y hay muchas formas de poder, pero además en diferentes momentos podemos jugar en diferentes espacios, a veces en la institucionalidad, a veces con nuestras organizaciones, a veces creando cosas que no existen en lugares inesperados. Entonces, que los líderes también puedan definir cuál es esa ruta de liderazgo, que es parte de lo que nosotros nutrimos, pero además nutrimos para que no se quede el líder en el mismo lugar, sino empiece a escalar y a pensar cuáles son los diferentes espacios de interacción, cuáles son los diferentes espacios de influencia y cómo puede canalizar su poder de diferentes maneras, ¿no? Y no solamente para también cambiar, digamos, esos estereotipos y estas cosas que, por ejemplo, en el caso de Colombia, entonces las personas afrodescendientes, indígenas, sirven para votar, pero no para gobernar, ¿no? Que cuando pensamos, siempre pensamos en un lugar determinado en la sociedad de ciertas personas, pero no en otros. Entonces, ¿cómo naturalizamos esa integración y esa igualdad en realidad de oportunidades que hacen que además sepamos que la presencia de ese que consideramos el otro es esencial para ese nosotros y para esa visión de país y ese desarrollo social? Entonces viene todo un tema de cambio de relaciones de poder que para nosotros es esencial. Y de la visión de las rutas y de las redes de liderazgo, es decir, cómo ayudamos a que el líder vea una ruta y pueda definir desde qué espacios, ¿no?, en el campo de juego puedo y necesito desarrollar un rol para dejar un legado. Y al mismo tiempo viene otro concepto que son los ecosistemas de transformación. Entonces, a nivel individual, las rutas de liderazgo para pensar esos diferentes lugares y esas diferentes versiones que tengo como líder, y los ecosistemas de transformación, que es cuáles son las instituciones que yo necesito que existan para generar este cambio. ¿Cuál es ese ecosistema que me va a ayudar a generar una presencia, a prevenir la violencia, a generar una nueva conciencia política, a generar una nueva dinámica económica? ¿Cuáles son esos ecosistemas? ¿Y qué necesito que exista tanto en el territorio como en los centros de poder para generar las transformaciones? Entonces, de manera muy general, eso es Manos Visibles.
un elemento fundamental es que no solamente trabajamos con las bases, sino con las élites, es reconocer ese intercambio, ¿no?, de partes de la sociedad que no se dialogaban, que no ejercían esa visión conjunta. Y creo que eso es parte de los elementos que estamos tratando. Entonces quisiera dejarlo ahí. Hoy Manos Visibles es una red de más de 3.000 líderes y 400 organizaciones. Y en esa red de 3.000 líderes está desde un ministro o un secretario o un alcalde, al igual que la líder de las parteras, o al igual que la líder del movimiento de hip hop en Cartagena, al igual que el vigilante de un restaurante, porque desde todas las perspectivas estamos generando ese ejercicio de poder, esa visión de poder, y de incubar esas soluciones desde, con y para las comunidades excluidas en el país. Porque creemos que no es desde afuera que vienen las soluciones, que es desde, con y para las mismas comunidades. Y que al final ese rol se ejerce desde las bases, pero también desde una visión de élites, entre comillas, económicas y políticas. Entonces quisiera dejar esta primera parte acá. Voy a compartir algunas imágenes y momentos de ese trabajo que hacemos en Manos Visibles, y después entro al tema del liderazgo cultural, de las desigualdades culturales y del ejercicio de lo que estamos hablando acá, que es una gestión cultural sostenible. Bueno, y entonces la siguiente conversación, después de mirar y contarles un poco qué es Manos Visibles, que igual les voy a enviar una presentación, links con videos, para que todas estas palabras y conceptos que mencioné, ecosistema, transformación, liderazgo, empoderamiento, pues tengan ya una perspectiva mucho más clara desde ustedes, porque hoy pues al final somos más de 3.000 líderes que influimos en más de 400 organizaciones, y la idea es que ustedes puedan tener un poco una idea más clara de esas trayectorias de liderazgo y de esas apuestas. Pero creo que ahorita la clave es movernos hacia la conversación sobre el liderazgo cultural, y sobre todo en esta coyuntura, cuál es el liderazgo cultural que se necesita, cómo formar líderes culturales, y además pues cómo logramos que ese liderazgo sea efectivo, que al final es parte de la apuesta. Y creo que ahí algunos de los puntos de reflexión coinciden con un tema, y creo que en este momento, y sobre todo en la coyuntura que estamos viviendo, necesitamos optimistas impacientes, personas que generen esperanza, pero la esperanza pues no es una estrategia, ¿no? La esperanza se traduce en estrategia. Entonces necesitamos optimistas impacientes, pero al mismo tiempo activistas pragmáticos y personas estratégicas que nos ayuden a construir las avenidas que permitan que esa esperanza y eso que hoy llamamos reinvención sea una esperanza cierta. Y ahí, desde la experiencia de Manos Visibles, hemos analizado como en este tema de liderazgo varias cosas. Uno, esa pregunta crítica: ¿cuál es el liderazgo que el país necesita? ¿Cuál es el liderazgo que el sector cultural necesita? ¿Cuál es el liderazgo cultural que queremos ver? ¿Cuál es el prototipo de ese liderazgo? ¿Cuáles son los espacios de ese liderazgo? ¿Cuál es el nivel de influencia de ese liderazgo? Y sabemos que eso es una masa crítica que necesitamos para poder llevar a cabo transformaciones sistémicas y transformaciones efectivas. Por otro lado, ¿cómo ayudamos a que ese liderazgo nos ayude, o cómo pensamos ese liderazgo para que nos ayude a cambiar relaciones de poder? Es decir, cómo esos liderazgos empiezan a ejercer desde espacios, cambios de paradigmas, cambios de acceso también, ¿no? Es decir, cómo abren espacios y cómo nos permiten ganar recursos de poder, ¿no? Y dónde necesitamos que estar, dónde están esos recursos de poder, por qué necesitamos estar ahí, y por qué traigo a colación esta conversación en el tema del liderazgo cultural, porque a veces el liderazgo cultural solamente se ve en una línea, ¿no? En muchas ocasiones solamente en la creación, en muchas ocasiones solamente en los márgenes, pero hay que pensar cuáles son los líderes culturales que necesitamos en el Congreso, que en este momento estarían dando la pelea por los recursos también y las medidas de emergencia para el sector cultural. ¿Cuáles son los líderes culturales que necesitamos en la institucionalidad, que necesitamos en el Ministerio de Salud, que necesitamos en el Instituto para Protección de la Niñez, que necesitamos en el Ministerio de Educación, por hablar de un segmento? ¿Cuál es el liderazgo cultural que a veces en este momento de tanta conversación sobre dicotomías, ¿no?, de la economía, la cultura, etcétera?
¿Cuál es el liderazgo que necesitamos, por ejemplo, en que genere un tejido empresarial, pero un tejido empresarial que además sea generador de esperanza, valga la redundancia, sea promotor de una esperanza cierta y de una serie de oportunidades? Entonces, ¿y en dónde necesitamos que esté? ¿Y cuál es el ejercicio del poder que necesitamos de ese liderazgo? Es parte del tema, ¿no? Porque incluso es el desafío a los creadores, ok, tu creación, tus conciertos, pero también para incidir y para dar línea desde la música, por ejemplo, para hacer estas transformaciones políticas, para empoderar, etcétera, etcétera. Y finalmente quisiera abordar también en esa primera aproximación al tema del liderazgo cultural que necesitamos hoy, que también tenemos que pensar en cuáles van a ser esas élites que nos van a ayudar a generar las oportunidades y a generar esas transformaciones culturales. Y cuando nosotros hicimos una definición de élite en Manos Visibles, que por ejemplo la aplicamos mucho a la élite que queremos transformar en una región en Colombia, que es el Pacífico colombiano, dijimos una élite es un grupo de personas que pueden modificar los modos de sentir, pensar y actuar de grandes grupos de la población. Entonces el liderazgo cultural que también necesitamos es el que nos ayude a sentir, pensar y actuar para generar las grandes transformaciones. E incluso también para ir no solamente formando liderazgos desde las periferias del país, sino, les reitero, también ir moldeando liderazgos desde las élites del país. Entonces, hay una frase que me encanta, que la tenía aquí a mano, de Javier Pérez de Cuéllar en 1997 en Nuestra Diversidad Creadora, que creo que nos va a ayudar para seguir esta conversación. Y decía, un sentido activo construido en el término cultura. Cultura significa cultivar. Hoy más que nunca se necesita cultivar la creatividad humana en un contexto de rápida mutación. Los individuos y las personas no pueden adaptarse a lo nuevo y transformar sus realidades sino por la iniciativa y la actividad creadora. Y creo que parte también de los liderazgos culturales que necesitamos en este momento son liderazgos que nos ayuden a plantear cuáles son las palabras, las letras, las experiencias que necesitamos en este momento. Todos en estos momentos de confinamiento hemos vivido gracias a experiencias culturales, hemos mantenido mucha de nuestra estabilidad emocional y mental gracias a actividades culturales, pero ¿cuáles son esos? ¿Cómo queremos registrar este momento? ¿Cuáles son los sentidos que queremos darle a este momento? ¿Cuáles son las transformaciones que queremos en este momento? Y no solamente desde la perspectiva de la reinvención digital o de la reinvención que nos toca a todos, sino también de los sentidos profundos de nuestras sociedades que en este momento tienen todas sus desigualdades de frente, ¿no? Como en la cara. Hoy tenemos todas nuestras desigualdades estructurales en la cara que salen además con una pandemia, con toda la violencia de la exclusión, con toda la violencia de la injusticia, que hay un apartheid digital, que unos tienen salud y otros no, que además los muertos pertenecen a ciertas comunidades, además quédate en casa, pero la casa no significa lo mismo para todos, ni es el espacio seguro y de protección que queremos para una gran mayoría de la población. Y creo que es muy importante que en eso nosotros pensemos cuál es la infraestructura cultural y cuál es el liderazgo cultural que necesitamos en este momento. Cuál es ese liderazgo cultural que además es útil también, porque creo que a veces tenemos que plantearnos eso en momentos críticos, y eso es un parte del ejercicio del liderazgo, ¿no? De anticipar, pero al mismo tiempo responder y dar guía y orientar para que un colectivo pueda definir también su norte. Y entonces, ¿cuál es esa perspectiva? Y yo creo que muchos de estos elementos pues son claves para poder nosotros plantearnos hoy eso, plantearnos además cambios sistémicos y cuáles son las transformaciones que necesitamos y cómo la cultura también pues tiene sus desigualdades y cómo esas desigualdades se hacen evidentes en este momento. No es lo mismo un gestor cultural o un artista en una gran ciudad como Bogotá o Sao Paulo que lo que está viviendo en los márgenes otro gestor cultural, ¿no? No es lo mismo la realidad cultural en lo urbano que en lo rural. No es lo mismo y cómo ayudamos a que se reduzcan esas desigualdades
cómo ayudamos a generar también espacio para todos, cómo canalizamos esta oportunidad como una oportunidad de generar otras arquitecturas que también reconozcan esas desigualdades y permitan reducir esas brechas. Yo creo que eso es muy, muy claro. Entonces, y eso hablando como del liderazgo en términos de inspiración, en términos de perspectiva, pero al mismo tiempo es un liderazgo para el desarrollo, ¿no? Y desde la perspectiva de lo que hemos visto del liderazgo y de manos visibles, para nosotros la definición del desarrollo no es solamente lo que haces por otros, sino lo que posibilitas a otros para hacer por sí mismos. Y entonces ahí es donde el líder además genera otros líderes. Y ahí es donde el líder además está pensando en su legado y está pensando cómo también yo incido en que existan otros liderazgos que asuman parte de la tarea porque somos un equipo de fútbol, ¿no? Y en ese equipo de fútbol necesitamos desarrollar las capacidades, las destrezas y canalizar las fortalezas de cada uno de los jugadores que estamos en este juego, porque al final es un juego. Entonces, creo que es un tiempo para nuevos liderazgos. Analizando incluso el tema del liderazgo y pandemias, encontrábamos que muchos de los líderes que revolucionaron, por ejemplo, religiones y todo, surgieron en periodos de pandemia. Y es un tiempo donde los liderazgos culturales también pueden dar mucha línea para las grandes transformaciones sociales, ambientales, económicas que necesitamos. Entonces, ¿cómo nos vamos a nutrir? Y quisiera finalizar con esto. ¿Cuál es la formación que se necesita? Porque además no es la conversación de si el líder nace o se hace. O sea, todos nos estamos haciendo todos los días. Y como líderes necesitamos saber cuál es la formación que nosotros necesitamos y cuál es la formación que esos otros líderes que estamos incubando necesitan. Cuál es la formación en su carácter, en su psicología, en su claridad de vida, en su ética, ¿cierto? Porque pues si es para seguir con parámetros de corrupción, pues ¿para qué invertimos el tiempo? ¿Cuál es la formación técnica? ¿Cuál es la formación estratégica? Entonces, ¿cuáles son esas habilidades además para que esa formación se traduzca en conocimiento, en redes, en capacidad y en influencia? Y al final para educar a esos líderes que nos ayuden a moldear la sociedad, ¿no? Entonces, esa formación que además no es solo una formación de calidad porque nos llevamos por los parámetros o por los rankings, sino que es una formación pertinente que ayuda a poner en valor los activos y las visiones propias de las comunidades. Entonces, el gran llamado, y con esto quisiera cerrar, que siempre el tiempo es muy corto, pero era una conversación más informal para provocar esta que vamos a tener en pocas semanas, y les voy a enviar documentos y les voy a enviar videos y reflexiones que hemos tenido. Primero, hay un espacio en este momento para los nuevos liderazgos. Tenemos que plantearnos cuáles son los liderazgos culturales que nuestros países y nuestras sociedades necesitan, además para reducir las desigualdades culturales, porque no es solamente las grandes desigualdades sociales, políticas, económicas, sino las culturales. Y además que nos ayuden a pensar cómo pasamos en una época donde sabemos que todo esto va a estar más crítico, de la resistencia a la trascendencia, de la supervivencia para vivir. Como me decía un líder en el Pacífico, es que nosotros nos merecemos no solamente sobrevivir, sino vivir. Y en gran medida necesitamos esa integridad en los liderazgos para pensar cómo trascender, teniendo en cuenta los grandes problemas, pero también las grandes oportunidades. Entonces, con eso quiero dejar esta primera conversación con ustedes. Igual me encanta seguirla ya en vivo, y les voy a enviar materiales y cosas que van a ayudar a documentar estas reflexiones, además desde los territorios con mayores violencias y vulnerabilidades en Colombia, que seguramente coinciden con esas geografías de la periferia también en el resto de nuestros países. Muchas gracias a Itaú Cultural, muchas gracias al profesor Alfonso Martínez por esta invitación, y bueno, un gran abrazo. Quando eu tinha 18 anos, eu não tive isso. Ter uma vestimenta, uma maquiagem, coisas pro cabelo, isso não era, eu não conseguia me ver antes. E quando você tem uma geração de 18 anos que isso tá posto, tá pronta, ela já chega com esse universo de potência para ela, entendeu? Então, as reivindicações são outras, entendeu? Tá num outro lugar. Não digo que tá tranquilo, tá favorável, não é isso.
Mas está muito mais favorável ser preto hoje. As resistências estão em outro lugar, sabe? O importante de ter essa geração Feira Preta é que, ao frequentar a Feira Preta, começa a se deparar com uma realidade que, quando eu tinha 18 anos, eu não tive isso. Muitas pessoas hoje me falam que eu não tenho dimensão do que a Feira Preta é. Em muitos momentos eu já pensei em desistir. Muitos mesmo. Em 2016, quando a gente quebrou, que eu fiquei endividada, que eu tive que mudar de casa, que eu tirei minha filha da escola, que você tá no fundo do poço, eu falo, cara, não dá mais pra mim. Mas aí eu vinha os depoimentos, vinha as histórias, vinha as ligações, vinha as pessoas falando, cara, às vezes eu encontro pessoas na rua que falam, você não tem noção do que é a feira, o que aconteceu, entendeu? Os processos de transformações que foram acontecendo. Então, me acalma o coração. O principal objetivo da Feira Preta é dar visibilidade para a população negra na sua potência criativa, inventiva, é fomentar o tema de empreendedorismo negro no Brasil, estimular para que mais pessoas empreendam, tratar da questão da cultura negra numa perspectiva de valorização e que essa valorização reforce essa identidade negra no Brasil, é contar outras histórias positivas, uma narrativa de uma trajetória e legado da população negra nas últimas 13 décadas, nessa perspectiva de realizações. Então a feira tem muitos objetivos e o objetivo basicamente relacionado a essa nova narrativa em relação à construção da população negra no Brasil. Eu entendi que a feira trazia essas transformações, primeiro pela minha transformação pessoal, pela transformação da minha família, assim, no sentido da minha avó, da minha mãe, do processo de transição capilar delas, das minhas irmãs, do meu pai, do meu avô, que não é mais vivo, mas que ele pegava os panfletos, ia para o metrô e ia distribuir, falava com orgulho, vai na Feira Preta, pelo depoimento das pessoas. E eu vi o quanto era importante, porque é exatamente isso, não era questão só da perspectiva de fazer o dinheiro, de quanto a pessoa vendia na Feira Preta. Aquilo que a gente propunha de colocar as pessoas tudo no mesmo lugar, mas se reconhecendo nesse lugar de realeza, de beleza, foi que eu vi que era uma onda de ressonância, que acontece, tipo assim, você joga uma pedrinha num lago que vai fazendo aquelas ondinhas, de que ia se expandindo. Então, do ponto de vista das relações comerciais, das parcerias, eu quero destacar, primeiro, a participação dos empreendedores, que se não fosse por eles, a gente também não ia conseguir terminar de pagar as contas. Os empreendedores, eles investem, então são um dos principais parceiros da Feira Preta, né? Investe na área deles, né? Toda a infraestrutura deles. O segundo são as empresas. A gente tem, esse ano acho que foi muito interessante a relação que a gente fez, estipulou com as empresas, delas não só de colocarem o dinheiro e pensar na visibilidade da marca, mas sobretudo de construir uma história também. Às vezes eu me sinto um pouco
com medo até, assim, tipo, o que traz essa responsabilidade, entendeu? Eu não faria isso se não tivesse muita gente fazendo junto, entendeu? Então, eu não gostaria que as pessoas acreditassem só em mim nisso. Por exemplo, esse ano a gente teve, no processo de pré-produção, na verdade, a gente conseguiu fazer a feira em 2 meses só, porque a gente só conseguiu a feira, o local para fazer a Feira Preta, há só 2 meses atrás. E se não fosse uma equipe de pelo menos mais de 20 pessoas ali empenhada em falar, cara, a gente vai conseguir fazer em 2 meses, eu não teria conseguido. Durante muito tempo eu fiquei pensando, e o reconhecimento desse trabalho? Eu acho que um dos grandes gargalos que, do ponto de vista dos avanços da população negra que a gente tem, é o reconhecimento. Como a gente reconhece o legado das pessoas, entendeu? Hoje eu consigo receber esse reconhecimento, eu aceito esse reconhecimento, mas estendo para as outras pessoas que fizeram também, sabe? Para os próximos anos é isso, a gente consolidar um modelo econômico, financeiro, para que a feira não dependa só de patrocínios e doações. Cada vez mais a gente quer trazer os jovens para o processo, que essa passagem de bastão a gente consiga fazer. O nosso papel é de facilitação, assim, é de levar o conhecimento daquilo que a gente sabe fazer, mas fazer mesmo, outras pessoas precisam fazer, e esse outro fazer tem que ser da juventude. Elas precisam pegar isso e tocar para frente, sabe? É o que eu desejo para o futuro, assim, para os próximos 5 anos, é que a gente consiga ter capilaridade global e não só local. Acho que a maior recompensa de todo o trabalho dessa jornada é eu não ter sido escolhida por um trabalho, eu escolher um trabalho, eu viver de propósito. Eu acho lindo quando as pessoas falam de sentido e propósito, mas assim, cara, tu viver de propósito, porra, desculpa, assim, eu acho que a minha maior riqueza é isso, é saber que eu posso escolher o que eu quero fazer, entendeu? Eu não fui escolhida. Eu escolho o que eu quero fazer, eu sobrevivo. Não vou falar que eu não passo os meus perrengues, mas eu acordo todos os dias sabendo que eu corro pelo meu, entendeu? Que cada perrengue que eu passo, eu sei que lá na frente eu vou conseguir, vai pagar as minhas contas, mas é com o coração apaziguado, entendeu? Com a alegria de saber que eu posso viver daquilo que eu acredito, eu posso viver de propósito. E isso com 42 anos. Não falaria isso com 18 anos, com 20 anos, sabe? Agradeço essas pessoas, agradeço vocês e que vocês possam celebrar com a gente os próximos 18 anos. Barulho pra Feira Preta! Ótimo. Boas contribuições a Manos Visíveis e a Feira Preta trazem para a gente. Sem dúvida, é um trabalho muito importante que elas desenvolvem. Professor, você poderia, por favor, encaminhar uma pergunta para a Adriana e para a Paula, enquanto a gente vai juntando as perguntas dos alunos por aqui, por favor? Sí, muchas gracias, Paula. Muchas gracias, Adriana, por vuestra contribución, ¿no? Yo creo que vuestras intervenciones evidencian la potencialidad de la cultura, el poder de la cultura en el desarrollo y sobre todo en la adquisición, la recuperación de identidad y de autoestima para el desarrollo. Y yo os quería preguntar, ¿cómo veis el futuro de vuestro trabajo en relación a cómo está lo que estamos viviendo en este momento, los cambios que se van a producir, las desigualdades que van a emerger de esta nueva pandemia? ¿Cómo veis el futuro de vuestro trabajo? Porque habéis hecho un trabajo muy importante, pero ¿cómo lo planteáis a nivel de futuro? Porque en desarrollo sostenible es muy importante siempre
hablar del pasado, del presente, pero sobre todo del futuro, porque estamos trabajando para las nuevas generaciones. Claro, bueno, Alfonso, muchas gracias, profesor Alfonso. Adriana, también un abrazo. Yo conozco el trabajo de Adriana hace 4 años y la admiro profundamente, admiro lo que hace. De hecho, nos la hemos traído para Colombia muchas veces a que nos inspire. Entonces, para mí es un gran gusto y de verdad estoy muy feliz de estar en este espacio. Y quisiera solamente responder teniendo en cuenta como la complejidad, ¿no?, con la que estamos viviendo hoy. Primero es cómo lograr mantener, o por lo menos que no se caigan muchas de las cosas que hemos logrado estos años. Porque, por ejemplo, en el sistema educativo, donde nosotros trabajamos, el tema de la desigualdad educativa por la falta de virtualidad va a llevar una cantidad de cosas, ¿no? Cómo no dejar que las organizaciones culturales desaparezcan. De hecho, con el profesor Alfonso hemos estado en el Pacífico. Cómo hacer que estas compañías de danza que se basan en la proximidad hoy miren otros roles porque ya no van a poder hacer lo mismo y de la misma manera. Entonces, lo primero es cómo lograr que las cosas que se han construido no se desbaraten en medio de la emergencia. Cómo lograr generar elementos y estrategias de supervivencia en medio de la emergencia para no perder en gran medida el trabajo que hemos hecho. Y segundo, cómo enfocarnos de manera mucho más precisa en las transformaciones que no nos dan tiempo. Porque ya sabíamos que habían falencias en el sistema de salud, porque ya sabíamos que habían gobiernos que no funcionaban, porque ya sabíamos muchas cosas. O sea, no es que esto sea nuevo, sino que ahora es más cruda la realidad. Entonces, y con esto cerraría, sí pensar en enfocar nuestras energías en transformaciones más sistémicas y más estratégicas, porque también sabemos que esto va a pasar y queremos que cuando esto pase no se nos olvide que pasó. Y tratar de hacer las tareas de fondo, pues, que hoy estamos viendo. Muchas gracias, Paula. Adriana? Vocês me ouvem bem? Porque às vezes veio um pouco picadinho a voz. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Te ouço bem, Adriana. Sim? Sí, sí, sí. Ah, que bom. A gente, enquanto Feira Preta, tem observado muito esse momento do Covid, como isso tem impactado a rede que a gente tem articulação, eu estou falando de artistas, de empreendedores e também as empresas. Uma das coisas que a gente vem refletindo para passar por esse processo de transformação é que antes a gente falava muito de letramento racial e hoje a gente precisa falar de um letramento digital, assim, parte dos empreendedores e dos artistas não necessariamente param pelo processo de digitalização. E isso influencia muito na forma como a Feira Preta vem fazendo, né? Quando eu digo dos empreendedores, eu digo de uma forma ampla e estou incluindo os artistas nesse sentido. A gente agora está especificamente com 2 iniciativas, uma na área de valorização da cultura para apoiar mulheres negras que têm produzido conteúdo e um que é um fundo de emergências para apoiar empreendedores. E a gente vem aplicando pesquisa com esse público e assim, muitos deles não têm uma internet que ela dificulta o acesso e a questão também de decodificar os códigos da internet. Então, se boa parte do que a gente está falando agora está dentro de um contexto digital, como que a gente vai fazer com essa parcela da população que tem um déficit de infraestrutura em relação à internet e tem um baixo conhecimento em relação a esses processos de digitalização? E essa pós-pandemia, o Instituto instrumentaliza do ponto de vista, nós não nascemos num contexto digital, a feira operou durante muito tempo de uma forma analógica,
E a feira também precisa passar por esse processo de digitalização para poder apoiar esse público. Esse é um dos caminhos, que é dominar, entender, decodificar esses códigos da internet e também conseguir mobilizar uma infraestrutura para poder estar dentro desse contexto. O segundo é que cada vez mais a gente não fala só a perspectiva da valorização da cultura, a feira está inserida dentro do ecossistema de negócios de impacto social, que são os negócios que, de uma certa forma, eles precisam também gerar riqueza, mas que o foco não é o acúmulo entre sócios, mas para reinvestimento na sociedade, impacto na sociedade. E, nesse sentido, a feira se relaciona com muitas organizações e hoje ela faz parte de uma coalizão que chama É de Todos, que é a junção de 6 organizações negras, em sua maioria, espalhadas pelo Brasil, e que tem feito um processo de apoiar o tema de empreendedorismo voltado para a questão de raça, gênero e periferia, territórios, né? E aí, assim como a Paula tem falado, a gente tem feito, cada vez mais, ter desenvolvido uma visão sistêmica de que forma que a gente pode ter mais influência em relação aos processos, desde de produção de dados em relação a esse público, e aí a gente tem parceria com a academia, com a FGV, até como é que a gente fala de uma narrativa que ela é potente, não fala só da questão das vulnerabilidades ou de processos de escassez, mas como a gente se apropria também dos veículos de comunicação e trata de uma narrativa de potência. O outro tem a ver com políticas públicas, quais são as ações e reflexões a partir dos dados que a gente colhe, que é possível influir em políticas públicas, não só do ponto de vista do poder público, mas também como das iniciativas privadas pela área de investimento social privado. A criação de mercados, como que a gente pode criar novos mercados para empreendedores, para artistas, que mercados são esses, quem são os consumidores. Então, a feira migra por um processo que passa pelo contexto da digitalização, da estrutura, mas tem uma atuação em rede e uma visão física com outras organizações que compartilham de um mesmo contexto de teoria da mudança. É como se a gente tivesse um único objetivo de teoria da mudança e várias organizações juntas, cada um com a sua especificidade, pudesse fazer uma interferência nessa teoria. Muchas gracias, Adriana. Ahora, Rafael, si puedes recordarnos algunas preguntas que hayan hecho los alumnos en el chat. Tá bem, professor. Vou encaminhar algumas perguntas por aqui que chegaram. Nesse primeiro bloco de perguntas, eu vou encaminhar uma pergunta direcionada às 2 professoras e depois uma a cada uma, tudo bem? Bom, a primeira, que segue para as 2, é da Ariane Godinho, de Brasília, e ela pergunta o seguinte: em um país de população majoritariamente negra, com inúmeros casos de violência de gênero, e que está entre os que mais letaliza a população LGBT+, como conscientizar a população e dirigentes públicos sobre a importância dessas pautas de proteção a grupos vulneráveis? E como valorizar, ela completa por aqui, como valorizar as lideranças culturais, sobretudo as periféricas, quando a juventude nas comunidades é ainda tratada como caso de polícia? Agora uma que vai para a Paula, vem da Solange Tedesco, daqui de São Paulo. Ela pergunta o seguinte: assim como a Colômbia, o Brasil é um dos países com mais desigualdade de todos os tipos, com enormes índices de pobreza e de exclusão. Temos também uma grande falta ou dificuldade de acesso a bens culturais e circulações entre os territórios. Como lidar com essa falta tão estrutural? Já para a Adriana, uma última pergunta desse bloco seria a seguinte. Ela vem da Adriana Oliveira, de Uberlândia. Como jornalista cultural, percebo muitas iniciativas boas não vingarem em nossa região. Quase sempre são iniciativas isoladas. Acredita que a união de coletivos seja uma saída para melhorar esse cenário? Tá.
A gente vem passando por um processo de transformação em relação ao tema de diversidades, né? E aí entra a questão de gênero, raça, orientação sexual. E o que eu percebo que essa mudança que vem acontecendo em relação a gente falar sobre isso está na pauta, vem através da questão, primeiro, do mercado, né? Cada vez mais o consumo relacionado às causas. Quando isso aconteceu, as empresas começaram a perceber que precisavam fazer um processo de inclusão de pessoas dentro do ambiente do mercado de trabalho. Então, a gente não falava só mais de quem são essas pessoas que conhecem as pessoas para estar dentro da minha empresa e ajudar a desenvolver. E aí a gente vai para um outro, a gente sai da questão do consumo, fala da questão do mercado de trabalho, e aí vai para um outro contexto que é a área de investimento social privado, ou seja, que são as empresas, fundações, institutos que têm, ou o próprio governo tem criado ações para processo de inclusão desses públicos. Quando isso acontece, muitos projetos em territórios e causas, eles começam a receber visibilidade, receberem recursos e começam a despontar vozes, saírem lideranças representando esses grupos. Cada vez mais, à medida que essas pessoas passam a ter visibilidade, onde mais também acontece o processo de intolerância em todos os sentidos, mais discriminação acontecendo. Então, você vê muito mais pessoas muito mais processos de discriminação na internet, muitas questões complexas em relação a essa questão da diversidade desses grupos em relação à ascensão desses grupos. Hoje, com o contexto do Covid, a gente não tem falado mais disso, a gente tem, colocado outras pautas. O que eu percebo é que se essas pessoas conseguem ter lugar de voz no sentido, elas conseguirem serem proponentes dessas causas, a gente consegue emplacar mais os temas. Por exemplo, dentro das ações que a gente vem fazendo, só é possível emplacar alguns temas dentro da área de investimento quando a gente tem essas pessoas dentro das empresas para poder falar assim, isso é importante, a gente tem que fazer algum tipo de investimento. Ou a gente precisa ter essas pessoas dentro de veículos de comunicação para falar, isso é importante a gente fazer esse movimento. Ou seja, para que, de fato, a gente consiga, é preciso que essas pessoas estejam, que elas estejam em lugares de processos de decisão. Senão fica muito difícil emplacar. Por mais que tenham várias ações e que colocam essas pessoas como público beneficiário, a gente não consegue ultrapassar, não consegue transcender para uma outra camada, que é uma camada que é de influência, de tomada de decisão, e que essa influência vai para muito mais. Eu não sei se eu consegui responder, porque tem um delay aqui para mim. O único caminho que eu vejo essa pauta ela não sumir, ela continuar sendo uma pauta importante, e a partir daí colocar essas pessoas em lugares de decisão, de tomadas de decisão. E as empresas e o poder público precisam destinar recursos, investimentos específicos para projetos que tragam projetos de educação, de empreendedorismo, de cultura, em que essas pessoas são protagonistas, são proponentes, né? Y yo creo ahí, Adriana, que estoy totalmente de acuerdo con lo que dijiste. Estoy totalmente de acuerdo, porque creo, Nelson Mandela decía que muchos cambios se dan por persuasión, pero la mayoría se da por el ejercicio del poder, ¿no? Entonces no es solo desde afuera estar pidiendo que uno participe, sino desde adentro. Y tener líderes con agenda, tener líderes con conciencia, porque el hecho de ser tampoco una persona negra implica que uno entienda la diversidad, o el hecho de ser mujer no implica que uno defienda los temas de género. Entonces, ¿cómo buscamos esos líderes con conciencia que generen las transformaciones en los sistemas críticos? Y obviamente si uno dice el gobierno, si uno dice el sector, el sistema económico, que es mucho más amplio, pero al mismo tiempo los medios de comunicación, pero al mismo tiempo, y es una pregunta que yo me he hecho mucho cuando voy a eventos a Brasil, que los presidentes o los directores de ONGs, de ONGs, como dicen en portugués, yo no veo líderes
negros, pardos, o sea, no veo, ¿sí? En los directores de fundaciones en Brasil, de las grandes, todo eso, puedo estar en una reunión y casi que yo como extranjera soy una de las pocas o la única. Entonces, digamos que no es hablar de diversidad desde afuera, es poner en juego la diversidad y hacer natural que una persona negra, así como una persona indígena, como una mujer, etcétera, etcétera, ocupe diferentes lugares en la sociedad. Todo se necesita, no es solamente para decir que es un solo espacio, pero es cuáles son esos lugares en la sociedad donde necesitamos que haya un mayor protagonismo de ese Brasil diverso o de esa Colombia diversa que no puede seguir siendo agenciada desde afuera, ¿no? Que no puede seguir siendo pensada desde afuera y que no puede seguir haciendo parte decorativa en algunas cosas, pero no en lo sustancial de las sociedades. Entonces creo que ahí hay una tarea inmensa de mirar estratégicamente cómo ocupar y cómo además las élites, y yo he tenido varios espacios para estar en el Foro Económico Mundial y en otros eventos en Brasil, pero además cómo las élites son más diversas en Brasil, ¿no? Cómo encuentra uno unas élites mucho más diversas. Porque cuando uno ya va a reuniones donde están las personas con mayores recursos, ahí ese Brasil diverso no aparece por ninguna parte. O aparece, digamos, como el invitado en el grupo de samba, o aparece, pero no como el que está discutiendo y dando su opinión solamente desde, ¿no? Desde algo más externo. Entonces, creo que la gran tarea es, y que este momento nos lo plantea, y yo les comparto, y ahí comparto mi respuesta a la segunda pregunta, y es, en Colombia, en este momento, las comunidades que tienen la situación más difícil son el Pacífico y el Amazonas, ¿cierto? Las comunidades con las situaciones más difíciles en salud, donde además el índice de muertes es más alto, es el Amazonas y el Pacífico, comunidades indígenas y negras. ¿Y quién habla por el Amazonas? ¿Sí? En el Pacífico hemos hecho nosotros una tarea, pero ¿quién habla por el Amazonas? Entonces, esa diversidad sin vocería, o solamente, digamos, con un tema mucho más ocasional cuando hay elecciones o cuando hay temas específicos, que yo siento que también le pasa al sector cultural. Ojo que no es solamente las comunidades étnicas. Yo siento que eso le pasa mucho al sector cultural. En Colombia hemos estado trabajando, nosotros tenemos una maestría en gestión cultural y entender cómo movilizar al sector cultural, que uno diría es de los más visibles y de los más poderosos, del cual dependemos todos en este confinamiento, en este encierro en el que estamos, siendo el más visible es el más invisible. Siendo el más visible es el más invisible. Y ahí hay también cómo ejercer el poder y cómo movilizar agendas y cómo no solo hacer catarsis, sino ser estratégicos y lograr presupuestos, apoyos y tener puntos claros. Les pongo un último ejemplo. Entonces, en esa conversación con el sector cultural, yo les decía, bueno, ¿cuáles son las prioridades? Y las personas me decían, no, Paula, el plan, la política, y yo les decía, ¿cuál plan, cuál política en un momento de emergencia? ¿Sí? En un momento de emergencia donde mientras uno está discutiendo el plan, todo el mundo ya se llevó los recursos. Entonces sí siento que tiene que haber un pragmatismo desde el ejercicio del liderazgo cultural, sobre todo en estas coyunturas, para saber cómo el sistema de poder opera y cuáles son los productos, las reivindicaciones, no solamente simbólicas, sino efectivas para su sostenibilidad. Y creo que lo mismo opera en muchos aspectos también desde las comunidades étnicas. Tá bem, Paula. Agora, só para a gente retomar aqui as outras duas perguntas que foram encaminhadas. Um instantinho. Adriana, tinha sido encaminhada uma pergunta sobre iniciativas locais. A Adriana Oliveira, de Uberlândia, enviou a seguinte pergunta. Como jornalista cultural, percebo muitas iniciativas boas não vingarem em nossa região, quase sempre iniciativas isoladas.
acredita que a união de coletivos seja uma saída para melhorar esse cenário? Sim, com certeza. Primeiro, acho que tentar descobrir um pouco a vocação local, né? Fazer um mapeamento para entender o que se tem na região e qual é a vocação local dessa região e criando essas estratégias em rede. Assim, eu não consigo ver o caminho que ele é solitário. Não tem como ser de um ou duas iniciativas. Você precisa criar um corpo e precisa ter mais pessoas fazendo diferentes iniciativas em diferentes línguas. E isso acontece quando você estabelece rede e faz parceria em grupos, assim, acho que é um bom caminho, reconhecer a vocação local, fazer um mapeamento e a partir daí ir criando estratégia dentro de linguagens, por exemplo, área de música, área de gastronomia, área de artesanato, área de turismo. Quais são os clusters, quais são os coletivos, os grupos que tratam especificamente daquele tema, e a partir daí, e criando e desenvolvendo ações. Quando você consegue ter uma ideia mais macro de quantas pessoas atuam naquela determinada linguagem, é possível desenvolver estratégia até com a possibilidade de influenciar em política pública, com setores específicos. Então, é possível fazer uma interferência na área do setor de turismo, na área de educação, arte, educação e tantas outras linguagens. Mas, para isso, o início de tudo é vocação local, entender quais são as especificidades, o que é a identidade desse território, a partir daí e mapeando quais são as iniciativas que querem atuar, desenvolver e valorizar essa identidade local. Ok, tá certo. Agora eu vou encaminhar uma aqui para Paula, que diz respeito a Manos Visíveis e da atuação dela também como secretária de Cultura. Paula, uma pergunta aqui para você seria se você ocuparia outro cargo político e quais os prós e contras você destacaria dessa sua experiência no Ministério da Cultura. Outra pergunta aí a respeito da Manos Visíveis seria para você mencionar alguns resultados do trabalho. Essa vem da Carolina Dantas, de Camaçari. Ela pede para você mencionar alguns resultados da Manos Visíveis no que diz respeito a empoderamento y formación de lideranzas. Claro. Entonces, uno, la verdad por ahora no tengo previsto, me han ofrecido ser candidata para vicepresidenta en Colombia y me han ofrecido diferentes cosas y los diferentes presidentes me han ofrecido ministerios, pero la verdad es que no, siento que mi lugar en este momento es este proceso que estoy consolidando y la reflexión es que cuando yo ocupé el cargo de ministra, y creo que viendo incluso a mis amigos que ocuparon también cargos de ministros en ese momento, porque en ese momento también estaba Gilberto Gil, en ese momento también estaba Susana Vaca, por ejemplo, en Perú, pero creo que si bien es muy importante el hecho simbólico del nombramiento nuestro en posiciones de poder, es clave tener una masa crítica, es clave tener un grupo de líderes que estén desde la tecnocracia en el gobierno, que estén también en el nivel ejecutivo, que estén en diferentes espacios. Y mi evaluación cuando yo terminé mi experiencia es que si no ayudaba a crear esa masa crítica de manera solitaria o mi ascenso individual no iba a ser efectivo para transformar sistemas de exclusión. Entonces, en los pros y los contras del ejercicio de ser, pues es una gran tarea. Los pros es que uno puede hacer cosas a escala. Yo pienso lo que hacía yo como ministra y en Manos Visibles puede durar décadas y se puede terminar mi vida y muchas de las grandes transformaciones que hacía como ministra, teniendo poder a escala, pues son mucho más grandes, más sistémicas, ¿no?
más influyentes. Y creo que es importante que uno pueda considerar en diferentes etapas de la vida estar en diferentes lugares, porque cada uno de ellos absorbe y genera también transformaciones. Entonces, en los pro, yo diría que sí las cosas se pueden hacer a escala y además, pues, uno sí puede direccionar, dar énfasis y decir y validar muchas cosas. En los puntos, digamos, en contra, es que obviamente pues tiene que saber navegar la complejidad de la política, ¿no? Que la política es compleja, que es un juego, y que es un juego donde uno tiene que saber manejar y tiene que saber navegar, obviamente siempre con ética, pero tiene que saber navegarla, ¿no? Y muchas veces no es no es tan fácil navegarla. Y en países como los nuestros también hacer política implica exponer la propia vida, ¿no? Y uno tiene que estar también dispuesto a exponer la propia vida, ¿sí? Entonces es una responsabilidad mayor, ¿no? Y más cuando uno quiere hacer cambios. Y en términos de resultados de manos visibles, creo que hay varios. Primero, sí, la gente de las comunidades en la base, hoy después de 7, 8 años de proceso, tenemos una persona que es ministra, tenemos más de 10 alcaldes, tenemos gente en los consejos, la gente ha ganado poder. Y por lo menos nos queda el consuelo que está mejor preparada para ejercer ese poder. ¿Qué está haciendo con ese poder? Es nuestros nervios ahora, ¿no? Porque ahora que tienes poder, a veces puedes dilapidarlo, ¿no? El hecho de que tengas poder no garantiza resultados. Entonces, es ahora una pregunta muy compleja que tenemos, porque listo, muchas personas son asesores de ministros hoy, tenemos asesores de ministros, alcaldes, en los medios, etcétera, etcétera, donde tú quieras casi que hemos logrado penetrar las estructuras. Pero, ¿qué están haciendo esos líderes ahora que tienen poder? Es parte de lo que empezamos a evaluar, que hasta ahora lo estamos mirando, ¿no? Pero igual creemos que es muy positivo hacer la escuela de lo que significa estar desde el otro lado, porque teníamos líderes que veían solamente su rol como el liderazgo social, de protesta, de todo, y decir, bueno, ahora yo estoy en un ministerio, yo tengo poder, ¿y ahora qué hago? ¿Cierto? Entonces, entender los sistemas y entender no solo desde afuera, sino desde adentro para nosotros es clave, y yo creo que ese ha sido un gran logro. Otro logro también es cambiar la forma de pensar, de sentir, de narrar las complejidades desde la región en la que trabajamos, ¿cierto? Entonces, un líder de manos visibles narra las complejidades, pero las narra desde la dignidad, desde la proactividad y es consciente de los activos de su comunidad. Y yo creo que también es clave cambiar las narrativas para cambiar las realidades, ¿no? No es solo cambiar las narrativas, es cambiar las realidades, pero también cuando tienes líderes con vocería que con claridad pueden establecer sus lugares de sentido, pues eso da, y así pues diferentes. Y lo último que yo también diría es de los resultados, y voy a decir 3, 4, un minuto, pero el tercer resultado yo creo que también ha sido involucrar a, entre comillas, las élites tradicionales colombianas. Es decir, de las élites, dueños de empresa, exministros, directores de medios de comunicación, o sea, los 2 directores de los principales medios de comunicación, por ejemplo, periódicos en Colombia, son tutores de la red de manos visibles y han estado con nosotros en territorio, comprenden la agenda y han abierto espacios. Entonces, no ha sido trabajar solamente allá, sino ha sido también abrir un espacio desde donde se toman las decisiones. Y ha sido así con las universidades de élite en Colombia, donde se forman las élites nacionales y regionales. Ha sido así, pero bueno, lo dejo por ahí. Tá bem. Professor, gostaria de fazer alguma pergunta? Sí, creo interesante el debate y que se hable de poder, como si la relación entre el poder y el desarrollo y el poder de la cultura en el desarrollo, creo que es una formulación
muy acertada, porque las relaciones de poder son las relaciones de influencia para cambiar las cosas. Y no se van a cambiar las cosas solamente por la vía de la creatividad, que también es importante, pero se van a cambiar también por la capacidad que se tenga de incidir en el sistema, como ustedes han dicho, ¿no? Yo creo que hay tres elementos importantes a tener en cuenta en clave de desarrollo. Primero, como dice Amartya Sen, el desarrollo es generar capacidades para que los individuos, los colectivos y las sociedades tengan autonomía para decidir sus decisiones de futuro. Capacidades. Y las capacidades está muy relacionado con lo que decía Paula ahora, que son el conocimiento. No solamente es llegar al poder, a un sitio de decisión, sino tener capacidad y conocimiento. Primera versión. Y yo creo que eso es importante. Es decir, porque a veces dicen, vamos a colocar una persona joven, una mujer, una persona de piel negra. Pero esto no quiere decir que ella tenga el poder. El poder se adquiere con capacidad, lo que sería dicho con autoritas, con autoridad intelectual, capacidad, etcétera, que Paula demostró en su ministerio, cuando estaba allí. Y esto es un tema. El segundo, que me parece importante, que también le han dicho aquí Adriana y Paula, yo lo voy a cambiar de denominación, es el conocimiento del sistema. Es la capacidad de entrar dentro del sistema o estar fuera y dentro del sistema, pero para cambiarlo, reformarlo o modificarlo. Pero se ha de cambiar el sistema, ¿no? Si no cambiamos el sistema jurídico, si no cambiamos el sistema de seguridad nacional, el concepto de seguridad nacional, si no cambiamos el concepto de lo que es el desarrollo económico, por ejemplo, el conocimiento del sistema. Y tercero, un elemento que yo creo que la cultura sí que tiene mucho aporte, es decir, para avanzar, para crear desarrollo, para modificar las cosas, tenemos que tener capacidades, tenemos que conocer el sistema, saber trabajar con él para reformarlo y tenemos que tener capacidad de experimentar nuevas fórmulas, de innovar, sería innovación, de iniciativas, es decir, de buscar nuevas soluciones a viejos problemas, que nunca se están repitiendo las mismas soluciones. Por ejemplo, el sistema educativo, no en Colombia, en Brasil, sino a nivel general, en toda Europa, los mejores sistemas educativos de Europa se han dado cuenta, han fracasado. El sistema educativo ha fracasado porque mientras la sanidad se ha convertido en un servicio público para el ciudadano, todo el mundo lo reconoce, pero también la seguridad, también los proveedores de alimentos, todos se han convertido en un servicio público y el sistema educativo se ha quedado cerrado y como suprimido, es decir, aniquilado, ¿no? Y diciendo que los niños aprendan a través de las pantallas, ¿no? Cuando muchos niños no tienen pantallas en sus casas y muchos niños no tienen la conexión a las pantallas. Por lo tanto, buscar soluciones nuevas a los problemas. Algunos problemas ya los tenemos muy bien definidos. El tema es plantear, y las soluciones que se han aplicado años y años han fracasado. Entonces han de buscar soluciones nuevas. Desarrollo y pensar en el futuro es pensar en soluciones y respuestas a problemas tradicionales donde las respuestas antiguas no han servido. No han servido para avanzar. Y yo creo que el poder es también saber plantearse, definir problemas, pero también plantearse respuestas más innovadoras. Y creo que esto es interesante. Esta dimensión del poder en el desarrollo creo que es interesante recogerlo. Y yo quisiera ahí, Alfonso, si puedo agregar, ¿sí? Sí. Quisiera agregar que además a veces uno solamente está mirando al gobierno, ¿no? Exacto. Todos estamos como, el Exacto. gobierno es, pero por ejemplo, en este momento
las entidades multilaterales, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Corporación Andina de Fomento, son un poder económico, ¿no? Las multilaterales ahorita en este momento son el flujo de recursos y de financiación y pueden poner una cantidad de énfasis y a veces no miramos esos otros grandes poderes que están ahí, ¿no? Que a veces tenemos una visión muy tradicional y a veces hay estos poderes detrás del gran poder en donde uno sí puede también influir. De acuerdo. Sí, sí. O los gobiernos locales, ¿no? Porque a veces siempre uno habla de los gobiernos nacionales, pero en Brasil y en Colombia, y lo hemos visto en el manejo de la pandemia, casi que hay prefeitos o alcaldes que casi que están al mismo nivel del que se paran por el poder económico que tienen al lado del presidente. Entonces, también esas influencias hay que, ¿no?, dimensionarlas. Bien. Sem dúvida, Rafael, professor. ¿tienes alguna pregunta más? ¿Sí? Acho uma reflexão muito importante essa que vocês trouxeram. Eu acho que por conta do tempo, eu vou encaminhar uma última pergunta aqui para a Adriana e uma última para a Paula, e aí a gente encerra por aqui, tudo bem? São muitas perguntas que estão chegando, mas infelizmente o nosso horário já está por perto de dar, então vou encaminhar. Para a Adriana, é uma pergunta do Adson Pinheiro, de Fortaleza. Ele pergunta o seguinte: já chegou a mensurar o impacto econômico, social e econômico da Feira Preta, para além do reconhecimento e das questões simbólicas? Que metodologia usou para isso? E, por fim, como a cultura pode ser quantificada para que os gestores vejam as capilaridades desse lindo trabalho? E, para a Paula, uma última pergunta. A Larissa Batista, daqui de São Paulo, ela menciona uma lei que foi aprovada hoje aqui no Brasil, que é a Lei de Emergência Cultural. Ela diz o seguinte: hoje a Lei de Emergência Cultural foi aprovada no Brasil. Trata de uma renda emergencial para profissionais da cultura. Na Colômbia também tem acontecido algo nesse sentido? E como o Estado tem se organizado em relação a isso? Uhum. Adriana. Acho que o nosso áudio está chegando um pouquinho picotado para a Adriana. Eu estava com o microfone desligado. A Feira Preta, ela completa o ano que vem 20 anos, e durante desses últimos 20 anos a gente foi descobrindo formas para poder fazer a Feira Preta, tanto que quando começou eu não sabia direito o que era, como desenvolver e o que ela é hoje. Passado-se essas duas, a feira virou uma plataforma que passa pelos 4 pilares da economia criativa, que é criação, distribuição e consumo. Então, tudo que a gente faz está relacionado com esse olhar em apoiar o processo criativo de um empreendedor, de um artista, para as cadeias de produção, qual é a forma de produção, quem está envolvido nessa produção, com um certo olhar de sustentabilidade. Depois, olhar para o processo de escoamento da distribuição, quando a gente fala de venda, das estratégias de comunicação, até a relação com o consumidor final. Esses 4 pilares a gente foi desenvolvendo para fazer formação de públicos. Então, desde a formação do empreendedor, a formação de público, até a formação das empresas, o letramento racial das empresas e fazer a compreensão do quanto é importante a questão racial, e a partir daí a gente fazer uma incidência na área de investimento social das empresas. Em 2018, a feira estabelece uma parceria com o Conselho Britânico e a gente constrói uma metodologia que chama Afrolab, que leva em consideração
os saberes ancestrais, a população negra no Brasil, ela empreende há muito tempo, há menos 13 décadas. Desde que deu o processo, a população negra enxergou o empreendedorismo como uma forma que começa pela sobrevivência e cada vez mais a gente tem transcendido para além da sobrevivência ou para além da resistência. Nesse processo do Afrolab, a gente descobriu muitas coisas, desde trazer contextos em relação às tecnologias ancestrais, o olhar de como sistematizar, pelo menos os conhecimentos e olhar da forma como a população negra vem empreendendo há tantos anos, e a partir daí criar um método e um processo passível de ser replicado. Nos últimos 3 anos, a feira tem rodado os vários estados no Brasil com essa metodologia, suportando os empreendedores e artistas, até depois voltar para a Feira Preta como expositor ou como conteúdo da programação cultural. Então, de fato, a gente criou um método para poder fazer uma interferência nos processos de criação, desde o artista até o empreendedor, ou até a forma como as empresas vêm atuando com o tema de idade. Bien, obrigado. Bueno, sí. Y en el tema de la ley de emergencia cultural, yo he estado siguiendo Brasil porque no solamente en este tema han habido varias innovaciones y varias, no conocía lo de la ley de emergencia cultural. En Colombia hoy no hay una ley de emergencia cultural, tenemos que mirar qué hicieron en Brasil y un poco mirar si eso aplicaría para nosotros. La percepción que yo tengo, más que percepción, lo que hemos evaluado es que básicamente no hay recursos adicionales para el sector cultural. La verdad es que ha sido muy difícil como el diálogo, y ha sido muy difícil también como toda la agenda con el gobierno, porque la verdad es que no ha habido en la mayoría de sectores hay fondos adicionales, entendiendo que se necesitan subsidios porque la gente no va a operar, pero en el tema cultural básicamente se recogió lo que ya venía y eso se presentó como la respuesta, pero no hay recursos adicionales. Y eso, pues, e incluso con el agravante, o con el agravante que algunos recursos que estaban previstos para festivales y todo, si el sector no se mueve muy rápido, pues ya van a terminar en otros sectores. Entonces, la verdad es que no tengo respuestas, todavía estamos en el despertar y, como les digo, parte de esta crisis muestra las debilidades estructurales, ¿no? Es que eso es como lo más crítico aquí, que muchas cosas que no construiste antes, construirlas ahora te cuesta el doble o te cuesta más. Entonces, al no tener agremiación, al no tener agenda, al no pensar diferentes versiones de tu accionar, pues ahorita estás tratando de armarla, pero el tiempo en una crisis como esta cuenta mucho, porque si tú vas en 3 meses, ya el gobierno no va a tener recursos. Entonces, no tienes ese tiempo de concertación, tienes que moverte muy rápido y ser muy estratégico, y la verdad es que ha sido muy difícil. Entonces, aprenderemos. Yo le pido a Rafael, de hecho le estaba diciendo que me compartiera. Adriana ya me compartió los fondos que creó incluso para las mujeres negras en América Latina. Y Rafael, por favor, compartir todo lo que estén haciendo que funcione. Este es un momento donde necesitamos inspiración, aprender, como Alfonso nos dijo, son nuevas soluciones a viejos problemas, pues porque los problemas ya sabíamos que estaban acá, pero ahora es que los vemos con una crudeza y tratar. Yo siento que en el sector cultural acá lo más difícil es entender que que en realidad esto puede durar 1 año y que la reactivación se va a demorar y que hay que arrancar ya, porque en unas semanas ya la economía empieza a colapsar y ahí no va a haber recursos para nadie. Entonces, seguir discutiendo entre nosotros mismos y no generando eso que ustedes generaron hoy, que espero que sea muy potente y muy poderoso, pues entonces aprenderemos. Yo no he visto, la verdad, no he visto. O que eu ia até complementar, que além agora desse avanço que teve do ponto de vista da política pública,
tem a questão também dos fundos setoriais, que a Paula até falou, a sociedade civil se articulando para poder apoiar a cadeia de produção, né? A cadeia de produção, que não é só o artistas, mas pensando desde a camareira, do técnico de som, de toda a cadeia de produção que envolve as áreas da economia criativa. Assim, cada vez mais eu vejo que a sociedade civil, ela consegue se articular de uma maneira muito rápida e também ter um poder de fala em relação a isso, porque uma iniciativa que acontece em São Paulo, ela pode ser replicada em outros estados, e é o que tem acontecido. Cada vez mais as organizações têm atuado em rede, para poder desenvolver esses portes de apoio emergencial. E, por fim, que eu acho que a gente precisa olhar para pós-Covid, e uma coisa que já está acontecendo agora, é esse novo mercado de né, de como que essa questão de tudo estar conectado na internet muda também as dinâmicas em relação à forma como a gente faz produção cultural, como a gente olha para a gestão cultural. Há muito potencial também de mercado nesse segmento, e como que a gestão cultural, a produção cultural, os artistas, eles podem, de alguma forma, também acessar por essa nova forma de fazer produção, né? Então, quando você vê a Amazon, Netflix e tantas outras plataformas de streaming, o que a partir disso tem gerado conteúdo? Para gerar conteúdo, você precisa de uma mão de obra, você precisa de uma cadeia de produção qualificada. E aí novos mercados vão surgindo. Então, é importante a gente falar desse contexto de digital nesse momento. Assim, de repente, a gente acelerou o processo que teria 20 anos, a gente acelerou em 3 meses. Assim, tudo teve que ser acelerado. E muitas pessoas foram ficadas para trás. Assim, grande parte da base foi ficado para trás do ponto de vista do letramento digital e do ponto de vista da tecnologia em si. No Brasil, a nossa internet não é das melhores. Então, a gente olhar um pouco também de contexto, porque esse cenário influencia o que a gente vai tratar da questão dos processos de gestão cultural. Sem dúvida, Adriana. Muchas Profesor, gracias. ¿alguna contribución? Sí, creo que para terminar es importante reflexionar sobre un tema que han planteado Paula y Adriana. El desarrollo es local. El desarrollo es local. El desarrollo se da en la proximidad, en lo local. En todos los países las administraciones locales son las que invierten más por habitante de cultura, ¿no? Y es muy importante tener esta visión de lo local, ¿no? Y lo local, cuando lo local funciona, el sistema cultural funciona, funciona. Pero lo local tiene algunos peligros, también tiene sus virus, tiene sus propios virus, ¿no? El localismo, el clientelismo, el aislamiento, es decir, lo local necesita las ventanas abiertas, necesita horizonte. Es decir, hoy en día estamos, fíjense ustedes, nosotros, no sé cuánta gente está conectada, ¿no? Pero nosotros estamos cada uno en nuestra localidad y estamos compartiendo un discurso, un debate, una discusión, ¿no? Es decir, lo local abierto a lo nacional, lo local abierto a lo global. Pero el desarrollo nace y se expresa en lo local, pero no el local clásico aislado, sino el local conectado, que ahora tenemos la figura de conectado por Internet, que decía Adriana, pero no solamente por Internet, conectado, es decir, conectado con el mundo, porque hoy en día una cultura local puede estar presente en el mundo. Yo creo que esto es importante. Y esto creo que es un elemento fundamental para entender cultura y desarrollo. Muchas gracias a todos y damos por cerrada esta tercera sesión del curso. Paula, Adriana, Rafael y todo el equipo detrás que permite que todo esto sea posible. Muchas gracias porque, como decía el primer día, nos permite seguir vivos, porque este curso se iba a suprimir,
pero hemos luchado para mantenerlo vivo y hemos llegado a mucha más gente de la que hubiera sido si hubiéramos hecho el curso en el edificio de Itaú en Sao Paulo. Muchas gracias y hasta el próximo martes, que haremos la cuarta sesión del curso. ¿De acuerdo? Chao, Sim. chao. Muito obrigada. Tchau, tchau. Chao. Tchau. Tchau, obrigado. Tchau, tchau.